¿100% efectivo qué es? Pues mira, pues por curiosidad me dio por poner en Google 100% efectivo y es interesante que todo lo que sale, o la gran mayoría de las cosas que salen, por lo menos las primeras páginas, tienen que ver con dinero y con cosas relacionadas con el ocultismo o con la brujería o con todas estas cosas. La verdad que me pareció un poco patético pensar que eso es todo lo que la gente busca en cuanto a pensar en cosas que sean 100% efectivas. En realidad también me parece que hay personas que pierden el tiempo y que en realidad pues fruto de la ignorancia, del desconocimiento, del engaño, pues pueden llegar a caer en algo así. Pero evidentemente la necesidad de algunos también llega a ser el negocio de los otros. Así que, bueno, simplemente es algo que es el día a día, que lo podemos ver. Y una cosa sí que es 100% efectiva, una cosa sí que es 100% verdad. Y es que los hombres se engañan, las mujeres se engañan, y que se engañan unos a otros, porque todos se han llenado de vanidad y porque todo el deseo de la gente es siempre tener algo que poder poseer, algo que poder tener, algo que poder decir esto es mío. También, por otro lado, no podemos olvidar que en nuestro país hay un montón de personas que son supersticiosas porque nuestro país está lleno de supersticiones. Si haces aquello, sucederá esto. Y todo es en torno a que, bueno, es que esto es mano de santo, esto va a poder ser, esto va a ser así, esto va a ser... Siempre vemos que todo es en base a cosas en ese entorno. 100% efectivo nos ofrecen un montón de cosas. 100% efectivos para la salud, los alimentos, 100% efectivos los medicamentos, 100% efectivos también nos dicen que son las dietas o los ejercicios o un montón de cosas más. 100% efectivos se dice que es un montón de cosas. Pero en el tiempo en el que vivimos, en un tiempo de pandemia, de preocupación, ya sabemos que los PCRs o esas pruebas que nos hacemos para detectar si tenemos el COVID o no, tampoco es 100% efectivo. Es decir, hay un montón de cosas y un montón de pruebas y un montón de cosas que se hacen para intentar saber lo más cercano o lo más posible, lo más completo posible, pero es difícil saber que es todo o tiene un todo que es completo. Así que vivimos tiempos de inseguridad, vivimos tiempos en el que las cosas que hacemos no son 100% efectivas y todas las cosas al final hay que trabajarlas un poco para poder verle algún tipo de resultado. Pero a los que amamos a Dios, ¿qué cosas son efectivas? A los que amamos a Dios, ¿qué cosas son 100% efectivas? Pues los que amamos a Dios consideramos que 100% efectivo es el sacrificio de Jesús en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Es el sacrificio perfecto que acerca al hombre a Dios. El hombre que se ha separado de Dios por culpa del pecado, ahora tiene la oportunidad de acercarse a través de Cristo al Padre eterno. Y hay un montón de cosas que en la vida cristiana consideramos que son 100% efectivas, y no por nosotros, no porque la iglesia sea perfecta, porque la iglesia tiene un montón de manchas, la iglesia tiene un montón de arrugas, ya lo dice la Escritura, pero Dios la ha purificado en Jesucristo, en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, la iglesia se va purificando. Entonces hay un montón de cosas que son 100% efectivas para la iglesia, pero es verdad porque está Dios presente, porque Dios está ahí siendo parte. Pero una de las cosas que sí que consideramos que es 100% efectiva es la oración. La oración es 100% efectiva porque tantas veces como la practiquemos, no se queda nunca hueca o vacía. Porque la oración es una garantía de que siempre, en el 100% de los casos, siempre habrá una respuesta. A veces Dios nos dirá que sí, a veces Dios nos dirá que no, a veces Dios nos dirá que esperemos, o a veces Dios nos dirá tienes que avanzar en esa situación en la que estás para poder concederte esta otra petición. Lo que de Dios sí sabemos, y eso es 100% efectivo, es que Él sabe dar lo que es correcto y bueno cuando nos acercamos a Él en oración. Una cosa es lo que pedimos, una cosa es lo que anhelamos, otra cosa es lo que Dios desea darnos. Y para ello, para poder ahondar en eso, vamos a seguir en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Y vamos a leer en esta ocasión los versículos del 9 al 13. Y dice así: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Vamos a orar. Pues Señor, te pedimos que nos des entendimiento para comprender lo que nos quieres decir en tu palabra. Y te pedimos, Señor, también que nos des el impulso necesario y la convicción, la decisión para llevar adelante una vida de oración que nos ponga en intimidad contigo y en comunión contigo, para conocer tu voluntad, para hacer aquello que nos pides. Y gracias, Dios, porque tal y como hoy vamos a aprender, siempre respondes cada oración. Gracias te damos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues este pasaje que acabamos de leer nos muestra a Jesús haciéndonos una triple exhortación, que en realidad lo que hace es afirmar la parábola que ya vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Esa parábola que nos enseñaba que deberíamos orar sin tener temor y sin vergüenza ninguna. Poder acercarnos al Señor para pedir cualquier cosa, porque sabemos que Él está dispuesto, pues precisamente a lo que ya os iba avanzando antes de leer el pasaje, que es que Él está dispuesto a responder cada oración, porque Él es Dios, ¿no? Entonces, si el honor de Dios estuviera en juego, tal y como vimos en la parábola la semana pasada, y Él desea responder a cada uno de sus hijos, esa es la razón por la cual Jesús exhorta a los que le siguen a seguir orando por todo tipo de cosas. Por eso nos invita a que pidan, a que busquen y a que toquen, porque Dios desea respondernos, ¿vale? Entonces, Jesús nos exhortó a orar, a buscarle en oración. Y esos tres imperativos, esos tres verbos que Él usa para animarnos a orar, tienen algo de lo cual tenemos que aprender. El primero de ellos es pedir. Pedir. Y pedir para que alguien, otra persona, nos pueda proveer de eso que pedimos. Y evidentemente estamos hablando de que la persona que provee en esto es Dios mismo. Yo no sé tú, pero yo he pedido un montón de cosas a Dios en oración. Pero un montón. Mira, he pedido pues que me proveyera alimento, comida, ropa, que me diera salud, que me diera casa, que me diera provisión, que me diera consejo. He orado también por el consejo de la iglesia. He orado por los que sirven al Señor en el equipo de trabajo de la iglesia. He orado para que el Señor provea las ofrendas necesarias. He orado por donaciones. He orado por sanidad interior en mi vida y en la vida de la gente que está cerca de mí o de aquellos que necesitan que se ore por eso. He orado por liberación. He orado por esperanza, por gozo. He orado por autocontrol para mí también, por sabiduría, por misericordia. He orado también por entendimiento acerca de las cosas que pasan. Y he orado también por dirección para poder ir en la senda que Él me marca que tengo que ir y llevar a mi familia o a la iglesia por el lugar por donde tengo que llevarla. Pedir es algo que todos hemos hecho. Y esos son algunos de los ejemplos, pero hay un montón de cosas que tú también seguramente has pedido a Dios. Pedir es, como te dije, pedir a otro que intervenga y que provea. Y en este caso lo hacemos a Dios. La otra cosa que Jesús invita o con la que expresa esa necesidad de orar y clamar esperando una respuesta es buscar. Buscar lo que se ha perdido tal vez. ¿Has orado por algo que alguna vez perdiste? Pues yo he orado por algunas cosas que alguna vez se me perdieron. Y cuando algo está perdido, no puedes encontrarlo, entonces, pues una de las cosas que puedes hacer es orar, ¿no? Pues yo una vez oraba que el Señor me diera la oportunidad de encontrar en la calle 100 euros que a mi hija se le cayeron y que se le perdieron. Y yo iba por la calle diciendo, Señor, que los encuentre. Pero ¿cuántas veces no hemos perdido alguna cosa y entonces hemos dicho, necesito encontrarla? Muchas veces he orado por alguien que había perdido, por ejemplo, la salud. He orado por los míos cuando habían perdido la salud, cuando necesitaban sanidad. He orado por tantos que necesitaban esa sanidad. Alguien hace poco, por mi cumpleaños, me mandó una felicitación y algo que recordaba él, con que me recordaba, dice, di gracias al Señor por tu vida, porque un día oraste por mi esposa que tenía fuertes dolores en su estómago
y el Señor la sanó. Pues mira, yo hasta hace unos días cuando me felicitó, yo no me acordaba de esa situación. De hecho, creo que ni la sabía. ¿Y saben cuál es la circunstancia de todo esto? Pues muy sencillo. Aunque eso fue hace mucho tiempo y yo me enteré hace poco, lo importante es que Dios se llevó la gloria, porque a Él le pertenece la gloria. Él es dueño de los cuerpos y Él puede dar la sanidad a aquel que quiere. ¿Has orado alguna vez por un familiar que está alejado del Señor? Por aquel que, separado de Dios, tal vez porque nunca conoció a Dios o porque un día le conoció y se alejó, pues entramos en frustración cuando pensamos en cada una de esas personas, que queremos verlas a los pies de Cristo y que queremos verlas sirviendo al Señor. Gente que por razones X decidieron que el Señor tal vez no era importante en su vida. Pero son tantos y tantos, pero Dios nos anima a buscarle a Él y buscar que eso sea posible. Y solo a través de la oración es que es posible. Entonces siempre que oremos, estemos pendientes del siguiente paso, de la siguiente instrucción de parte de Dios para que podamos llevarlo a cabo. Una cosa tenemos que tener claro: busquemos a Dios en oración. No dejemos de buscar en la oración. Tal vez has desperdiciado mucho tiempo en la fe o has perdido el tiempo con la fe, pero sí que tenemos que saber que podemos buscar al Señor en cada tiempo porque necesitamos ser restaurados. Y si has perdido la plenitud en el Espíritu o si has perdido la posibilidad de estar controlado y lleno de Dios, pues entonces vuelve a buscarlo a Dios en oración para que puedas encontrarle. La tercera cosa a la que Jesús nos llama o que nos pide es que llamemos, que toquemos una puerta. Que toquemos una puerta que posiblemente está cerrada o que cerró a una oportunidad a cualquier cosa que necesitábamos. Yo no sé tú, pero también he llamado muchas veces y a muchas puertas. He pedido muchos favores, he pedido muchas cosas a muchas personas y en muchas circunstancias. Y cuando pides un favor, realmente estás pidiendo que el Señor abra la puerta de alguien que en realidad tiene la llave Él. Pero alguien que tiene la llave Él, que sabemos que puede acceder, pero que puede decir un sí o un no. Pedir o llamar también significa eso, tocar esa puerta esperando que Dios obre. Yo he llamado al Señor, clamando a Él, pidiéndole para poder ser un pastor agradable a sus ojos. He también llamado pidiendo que Él obrara en las iglesias en las cuales he sido pastor. Pero también he pedido por un trabajo y me lo concedió. He pedido también préstamos por los que los banqueros tenían que aprobar y algunos de ellos se aprobaron y otros no. Porque la voluntad de Dios es perfecta, pero llamaré, llamaré y llamaré. Así que muchas veces nos sorprendemos porque lo que Dios quiere hacer es que nosotros llamemos, que toquemos a la puerta y que sigamos haciéndolo. He orado también llamando al Señor por la unidad de la iglesia, por un montón de circunstancias que vivimos en el día a día. Pero los tres verbos o las tres peticiones o las tres exhortaciones de Jesús acerca de pedir, buscar y llamar están presentes en voz activa en griego, por lo que una mejor interpretación y para que nosotros podamos entenderlo, estaría en un verbo o una forma verbal que nosotros llamamos un presente continuo, es decir, algo que está en una acción continua constantemente. Lo que Jesús viene a decir es que la oración consiste en seguir pidiendo, seguir buscando y seguir llamando. Y hacerlo constantemente. Porque Dios va a obrar en una cosa, pero después tendrá que obrar en otra. Y nuestras vidas dependen de Dios, por lo tanto tenemos que orar en ese sentido. ¿Cuántas oraciones Dios ha contestado? ¿Cuántas oraciones Dios ha respondido? Pues podemos decir que todas. Y por todas y cada una de ellas tenemos que manifestar gratitud. ¿Ustedes se imaginan si cogiéramos una libreta y empezáramos a escribir en ella todos los motivos de gratitud acerca de las respuestas de Dios hacia nuestras oraciones? Muchas veces no nos damos cuenta de eso, simplemente estamos en pedir y cuando Dios lo hace, pues no lo agradecemos. Pero te digo que si realmente cogiéramos una libreta y empezáramos a escribir, posiblemente con una no te bastaría. Necesitarías tener otra libreta más o algunas libretas más para poder seguir escribiendo. Te aseguro que te sorprenderías. Porque Dios obra en ti y para ti más de lo que puedes esperar. Oramos, pero Dios contesta y Dios
obra. Esto es impresionante porque Dios es 100% efectivo y porque la oración es 100% efectiva. Cuando nosotros buscamos a Dios en oración y cuando vemos que Él obra y manifestamos gratitud, la gratitud produce dos beneficios. Hay dos cosas que se producen en nuestra vida cuando nosotros somos agradecidos a Dios y con Dios. La primera cosa es que producirá gratitud en nuestros corazones. Seremos agradecidos, veremos su mano obrando y entonces cuando podemos ver que Él nos cuida, nos ama, nos protege, entonces fluye la adoración. Y esto es importante, que la gratitud nos lleva fácilmente a la adoración. Yo puedo adorar, puedo buscar al Señor, puedo bendecir su nombre porque estoy viendo que Él me cuida, me responde. Porque yo busco, pido, llamo y Él está contestando. La segunda cosa que produce la gratitud en mi vida es que a medida que oramos y vemos que Dios contesta, voy a ser inspirado a orar más. Voy a querer orar más. Y al ver a Dios obrando a mi favor, me inspira a querer pedir aún más. Señor, voy a buscarte más porque veo que tú estás obrando para mí. Entonces, esa segunda cosa es que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos sigue desafiando a pedir más y más. ¿Te imaginas cuántas oraciones habría contestado Dios si hubieras pedido un poco más? Si te hubieras acercado un poco más. Hay un montón de cosas en las que nos quedaremos con la duda de cómo Dios hubiera obrado si nosotros le hubiéramos pedido, le hubiéramos buscado o hubiéramos llamado. Eso ha sido un problema para un montón de personas a lo largo de la historia del cristianismo. Un montón de personas, de hombres y mujeres que no han orado lo suficiente o que no han buscado lo suficiente al Señor. Y en Santiago capítulo 4, versículo 2, nos dice en la palabra, no tienen porque no piden y no tenéis porque pedís mal. La verdad es que necesitamos dedicarnos a la oración. Pero hay una cosa más que no debemos pasar por alto y que en el versículo 10 nos lo señala. Nos dice que todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Seremos respondidos por Dios. Pediremos y recibiremos. Buscaremos y encontraremos. Llamaremos y se nos abrirá. Lo que Jesús está diciendo es que las demandas a Dios de pedir, buscar y llamar siempre funcionan. Siempre funcionan. Y no solamente por una vez, sino que será algo constante y repetitivo, en ese presente continuo de la acción que se va produciendo sí y otra vez y repetidas veces. Porque seguirán recibiendo, seguirán buscando y seguirán abriéndose las puertas. Seguiremos recibiendo, seguiremos encontrando y seguiremos viendo cómo las puertas se abren. Y te digo una cosa, cuando piensas en eso, cuando piensas todas las veces que clamas al Señor y el Señor siempre responde, pues siempre uno se conmueve al pensar de que esto es verdad y que es así, de que es 100% efectivo, porque Dios nunca deja de respondernos. Es efectivo 100%. Y esto es una promesa para la iglesia. Esto es una promesa para ti y para mí. No estamos en la necesidad de vivir pensando que cómo va a ser o cómo será, vivir en la duda o vivir en la incertidumbre. Podemos vivir esas promesas. Los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia puede vivir esas promesas. Y esto no es solo para los que son más santos. Esto no es solo para los cristianos maduros o para los que llevan mucho tiempo en la iglesia. Esto es para todos. Así que por la invitación es clara, o sea, ¿qué estás esperando? A clamar en oración, a pedir, a buscar y a llamar. Este pasaje muestra el énfasis de Jesús en la importancia de la oración. Por supuesto, pedir cosas equivocadas no nos dará nada de parte de Dios. Pedir aquello que no es correcto o en contra de su voluntad, evidentemente tendrá una respuesta negativa, pero en sí una respuesta. Dios desea darnos cosas buenas, desea darnos lo mejor. Y lo vamos a ver en los versículos del 11 al 13. Si tienes tu Biblia ahí,
vete mirándolo. Si un Padre Celestial le da buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará regalos adecuados a los que le aman? Dios sabe darnos cosas buenas. Evidentemente el pasaje habla ahí de que un padre no le daría a su hijo una serpiente por pescado o un escorpión por un huevo, porque además son cosas dañinas o son cosas que nos perjudicarían. Y realmente le da lo correcto. Parece que incluso el ejemplo ahí es interesante porque un escorpión cuando está todo encogido y tiene las tenazas y la cola recogidas, podría parecer un huevo. Me refiero evidentemente a un escorpión que no sea de color oscuro, sino color claro. Eso es interesante. Lucas, en realidad, nos dice que el Padre dará buenos regalos. Y en realidad es Mateo quien dice eso porque Lucas dice otra cosa diferente. Pero sí que usa este ejemplo para mostrarnos algo poderoso, para mostrarnos algo que realmente hoy debemos aprender. Lo que dice Lucas lo que nos dice la palabra es que Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¡Wow! Esto es interesante. No nos dará cualquier cosa, nos dará primeramente su presencia a nuestras vidas. Lucas considera que todos los buenos regalos que Dios nos hace están comprendidos en el incomparable regalo del Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Vamos a intentar explicarlo un poco más, pero pensando en Lucas y cómo describe esta acción, si lees el libro de los Hechos, se puede ver más ampliamente esta idea. La importancia del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios y cómo el Espíritu Santo obra a favor de la iglesia. Es la petición de Jesús al Padre antes de ascender a los cielos, que enviara al Consolador, al Espíritu Santo, quien estaría con nosotros todos los días hasta la venida del Mesías nuevamente. Lucas escribe el Evangelio pensando en todas estas cosas, porque Lucas escribe el Evangelio después de que sucede Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban en el aposento alto y buscando al Señor, llamando, pidiendo, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y él ve todas estas cosas y las escribe, y escribe el Evangelio teniendo en cuenta la vida de Jesús, teniendo en cuenta la resurrección, teniendo en cuenta la ascensión y claro, la venida del Espíritu de Cristo. Y la iglesia primitiva, aquella iglesia que comenzaba, no podía dejar de pensar de que había un regalo que era excelente, mejor que cualquier otra cosa, el mismo Espíritu de Dios. Incluso Pedro, predicando allí en Jerusalén, en el capítulo 2 de Hechos, allí abiertamente a toda la multitud, él habla en ese día de Pentecostés, después de Pentecostés, habla del Espíritu Santo refiriéndose a él como el regalo de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dios es generoso. Dios es Padre. Dios nos ama. Quiere darnos lo mejor. Quiere darnos el mejor regalo. Y si Dios, el Padre, nos dio a su propio Hijo y nos dio al bendito Espíritu Santo, entonces nos dará todo lo que le pidamos. Pero una cosa clara hoy, por favor. El mejor regalo es Cristo y el Espíritu Santo. Más que cualquier cosa que pidamos que nos pueda sostener o sustentar en esta tierra, o que nos permita estar bien en esta tierra, o bajo su cuidado. Lo mejor es haber tenido ese encuentro con Jesús y recibir el Espíritu Santo como muestra, como sello de que hemos recibido a Jesús como el Mesías, como el Señor de nuestras vidas. ¿De qué sirve tener muchas cosas u obtener tantas cosas si no tenemos paz con Dios? ¿De qué sirve eso? ¿Acaso hay algo mejor que tener una relación personal con Dios? ¿Acaso hay algo mejor que ser perdonados de pecado? ¿Hay algo mejor que poder decir, he sido liberado de las ataduras de la esclavitud, he sido liberado de todo aquello que me producía una cadena de opresión, he sido liberado de poder decir todo lo que está en este mundo que deseo tener para tener al Señor? Sin duda, lo mejor de todo es el incomparable regalo de Jesús, del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Dios pensó en nosotros. Dios pensó en nosotros. Así que este es el mejor regalo que tenemos. Y esta es la mayor gratitud que como hijos de Dios debemos dar. El poder decir, Señor, gracias por el perdón, gracias por la salvación, gracias por poder ser tu hijo, gracias por la vida que tengo y la esperanza que has creado en mí, en que un día estaré contigo por la eternidad. Y en torno a esto, mis oraciones van a estar guiadas pensando en la eternidad, pensando en Cristo, pensando en la presencia de Dios en mi vida. Y todas las cosas que pediré serán conforme a su voluntad. Él promete darnos continuamente buenos regalos. Dios quiere lo mejor para ti. Por eso te demanda una vida de oración. Por eso nos pide una vida de oración. ¿Y hoy qué debemos hacer entonces? Pues simple y llanamente orar. Inclinarnos delante del Señor. Reconocer al Señor en nosotros. Porque Él es tan bueno. Él es tan bueno. Y necesitamos adorarle con todo nuestro corazón. Si hoy tuviéramos que aplicar este mensaje a nuestra vida, sería muy sencillo. No grandes frases, no grandes titulares, simplemente pongámonos a orar. Pongámonos a orar. Al terminar esta predicación, al terminar este servicio, no hagas otra cosa, sino ponte a orar. El deseo de orar. Somos perezosos para la oración. Somos muy rápidos en la oración. Y recuerda que la oración no es solamente pedir, esto sí que es parte de la oración, pero no es el todo. La oración es muy amplio y es muy interesante poder orar y decir, Señor, tengo intimidad contigo y converso contigo. Háblale a Dios, pero deja que Dios te hable. No hables a Dios mandándole un monólogo y diciéndole, mira, este es el parte de guerra o esta es la información que tengo que darte. Esto es lo que a veces nos comportamos con Dios así. Damos un resumen, un escrito o algo como, Señor, esto es lo que yo necesito y a ver qué haces con ello. Deja que Dios te hable, que Dios se manifieste en medio de ese tiempo. Aprendí alguna vez y ya os he repetido varias veces aquella frase de que a orar se aprende orando. Y muchas veces la gente se empeña en querer pensar en oraciones largas. Bueno, pues que si me voy a meterme a orar tengo que estar 1 hora orando. Pues mira, pues esto es igual que cuando uno empieza a hacer deporte. Uno no empieza a hacer deporte y dice el primer día, voy a correr 1 hora, porque ya después no vas ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro, ni al otro, y ya no vas más porque estaba lleno de agujetas y ya está. Empieza hoy a tener un tiempo de oración, 2 minutos, 3 minutos. Lo importante no es el tiempo, lo importante es la calidad. La calidad de ese tiempo de oración, donde tú clamas al Señor, donde tienes tiempo con Él. Déjame decirte que vendrá la hora, la media hora, las 2 horas, y no te darás ni cuenta, porque estarás en íntima comunión, en estrecha comunión con Dios. Por lo tanto, hoy el Señor nos dice, pide, busca y llama. Pues hagamos lo que Él nos dice, pidamos, busquemos y hallemos y llamemos, porque el Señor sigue contestando. Dios sigue contestando. Y esto sí que es 100% efectivo. Esto es 100% seguro. Dios no nos dejará. Es la manera en la que Él nos dice, puedes tener intimidad con mi Padre, puedes tener intimidad con Dios. Jesús nos invita a esa vida de oración porque Él también la tuvo. Y sabe que siempre fue contestada sus peticiones y sus oraciones. Siempre fue contestado por el Padre. Pero no, incluso no con la voluntad que el Hijo quería, sino con la que el Padre quería. Así que hoy pongamos en práctica este mensaje, haciendo justamente lo que Él nos dice que tenemos que hacer, sin necesidad de ni siquiera pensar un poquito ni añadirle nada. Hagámoslo. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Digámosle al Señor todo lo que hay en nuestro corazón. Hablémosle y que fluya la adoración, que fluya la gratitud, que fluyan esas peticiones también y que fluya, por supuesto, la intercesión. Reconozcamos quién es Dios para nosotros. Puede que tú estés en circunstancias difíciles, en incertidumbres, en atajos, en caminos donde puede que veas que no hay salida. Pero una cosa sí que es segura, Dios desea responderte, y esto es 100% efectivo, que Dios siempre contestará y hará su voluntad en nosotros. Así que acepta
el regalo de Dios. Él mismo es el regalo que necesitamos. Él mismo en nosotros es lo que necesitamos pedir, buscar y llamar. Su presencia. Y después, dejemos que Él nos dé todo lo que nosotros le pidamos, pero no como un capricho, sino como cuidado, completando la obra que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros. Así que no te detengas, no te lo pienses mucho. Al terminar este tiempo ahí en casa, ahí en tu habitación donde estás, en el salón, vete a un lugar privado si es necesario, o juntamente con la familia. Buscad a Dios en oración. Pedid, llamad y esperad en la respuesta. Dejad que Él los hable. Dejad que vuestra vida sea guiada por Dios y que seáis llenos del Espíritu.